Le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado de la mañana. Se trata de Gustavo Marangoni, que seguramente muchos lo recordarán. Fue presidente, creo, ahora me va a corregir si no, director también del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es un conocido analista político. Solemos verlo en los medios de comunicación nacionales. Gustavo Marangoni, ¿cómo estás? Gracias por atender esta mañana la radio del ECO. Gracias a ustedes por llamar. Buen día. Bueno, Gustavo, vas a estar próximamente acá, ¿no? Cerrando o siendo parte de un encuentro de concesionarias de vehículos. Así es, de una convención regional de Acara, a la que voy como disertante de la coyuntura política y económica, como para dar un encuadre a lo que después va a ser el tratamiento que el sector le va a dar a su actividad automotriz, ¿no? ¿Y nos podés adelantar algo de cómo ves la Argentina, cómo es la economía nacional? Bueno, la verdad que desde el punto de vista político, estas elecciones que se han dado el domingo pasado, nos empiezan a dar algunas pistas, ¿no? Más la que se dio en Santa Fe. En primer lugar, que los oficialismos provinciales suelen ser fuertes, suelen ser sólidos. Quizá la excepción justamente sea el de la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo, donde ninguna encuesta lo da ganador al PRO, ¿no? Pero, y eso de alguna manera está vinculado a la disputa de liderazgo entre el presidente Milei y el expresidente Macri respecto de lo que es el espacio, vamos a decir así, del mundo no peronista. ¿Y qué mirada tenés, Gustavo, justamente sobre esa disputa de poder en este momento, que sea el propio presidente de la Nación también quien encare, o bueno, quien sea parte de esa disputa? Bueno, creo que el presidente, desde el mismo momento que se hizo cargo de la primera magistratura, quiere dejar en claro que él es el jefe de ese espacio. Quizás el propio Mauricio Macri tenía la idea de poder participar como un socio de una coalición, y el mensaje que ha recibido de la Casa de Gobierno es: acá no hay coalición, acá hay una jefatura y en todo caso aceptan esta jefatura y vamos juntos, pero no en calidad de pares o de iguales o de miembros de una coalición entre partidos, que no es evidentemente lo que apuesta Javier Milei, y de hecho lo que practica desde el 10 de diciembre del 2023 es optar dirigentes que pertenecieron al PRO. Desde luego algunos como muy notorios, Patricia Bullrich, que inclusive se ha afiliado días pasados a la Libertad Avanza, o el ministro de Economía, Luis Caputo, que había sido también ministro de Economía y presidente del Banco Central con Mauricio Macri, y otros dirigentes que se van pasando tono individual. Sí, sí. Bueno, de hecho, perdona Gustavo, pero Sebastián Parejas lo ha planteado en esos términos. Queremos hacer acuerdo con dirigentes y no con de partidos. No se pretende hacer un acuerdo de partido. Exactamente, y es lógico que Mauricio Macri, como máxima autoridad o referencia del PRO, se resista a esa estrategia y diga: no, tienen que hablar conmigo. Ahora, como el domingo hay elecciones, ese resultado va a ser importante por muchos motivos, pero fundamentalmente por esto que estamos hablando, porque si el PRO sale detrás de la Libertad Avanza, bueno, entonces la estrategia de Macri es muy difícil que pueda seguir perseverando, y por lo tanto habrá perdido una batalla de local muy importante, porque recordemos que el PRO nació en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Precisamente nació en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo que este domingo vamos a estar todos muy atentos a las muchas disputas que hay, porque por un lado es ver quién gana en sí en la ciudad, pero por el otro lado es esta suerte de primaria informal que se da entre el PRO y la Libertad Avanza. Ahora, Gustavo, Macri no entendió, se confundió, porque en realidad desde que ganó Milei, después del balotaje, puso todo a disposición, desde la fiscalización hasta acompañar con el voto las leyes más importantes que ha podido sacar este gobierno, que si no, no hubiera podido hacerlo. ¿Se confundió? ¿No entendió cómo tenía que ser el acuerdo? ¿O recién lo blanquea, digamos, el oficialismo, la Libertad Avanza o el propio Milei ahora? Quizá calibró mal la actitud, el temperamento y el programa del presidente Milei. Hace un poco más de un año, el expresidente Macri hizo un acto en Parque Norte, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con 500 exfuncionarios de su gobierno, y públicamente, porque fue un acto transmitido por todos los medios, le dijo al presidente: compartimos su orientación, pero la gestión está flojita, yo le ofrezco funcionario que tiene mucha experiencia. Y esa oferta, obviamente,
que se formuló públicamente tenía que ser rechazada públicamente por el presidente, porque si no suponía como una suerte de devaluación del primer mandatario. Y a partir de allí, digamos, lo que se dieron es una serie de idas y de vueltas, donde, como bien señalás vos, el presidente Macri no podría decir que pagó por adelantado, porque sus diputados y senadores acompañaron proyectos como la Ley Bases, el RIG y el blanqueo. Sí. Pero bueno, una vez que esos proyectos fueron sancionados, el gobierno no entiende que tiene que pagar con espacios en el Poder Ejecutivo, sino, insisto... Mínimo con respeto en el trato. Bueno, mínimo. cosa que el presidente subordina el respeto al trato al acatamiento de su condición de jefe, algo que Mauricio Macri evidentemente no se muestra con disposición a hacer. Ahora, que esto esté en este tenor por estos días, y que el domingo estemos todos expectantes del resultado de la Ciudad de Buenos Aires, también no implica que hacia adelante, digamos, las conductas puedan cambiar con los resultados puestos y cuando se sepa, como se dice habitualmente y coloquialmente, cuántos pares son 3 botas, es decir, cuánto tiene cada uno. Pero me parece que los resultados de La Libertad Avanza y el hecho de que el presidente ejerce un liderazgo de carácter verticalista, en el mejor de los casos, lo que puede hacer es brindarle algún tratamiento, algo distinto, pero no lo que quiere el presidente Mauricio Macri, que es prácticamente ser tratado como un socio de la coalición. Para decirlo en términos más sencillos, yo creo que el presidente Milei, en el mejor de los casos, quiere tratar al PRO como el PRO trataba a los radicales cuando eran gobierno. Está, pero bueno, no son lo mismo. No, claramente. ¿Y esto de alguna manera interfiere en el programa económico de Milei o van por otros carriles, por carriles separados y no tienen nada que ver? La cuestión política. Por el momento va por carriles separados, es decir, desde el momento que el gobierno, para ir de atrás para adelante, consigue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obtiene los dólares para fortalecer las reservas, tiene combustible para actuar de manera más independiente, así como lo había tenido cuando obtuvo los dólares del blanqueo, 23.000 millones, en la última parte del año pasado. Entonces, yo creo que el plan económico del gobierno, como de todos los gobiernos en Argentina, siempre es dólar dependiente. Si los gobiernos tienen dólares para sostener su estrategia, se comportan de una manera y de alguna manera no digo que se aíslan, pero toman cierta distancia de la política. Si en este aspecto empiezan a tener dificultades, bueno, ahí los términos son otros. Pero, de acuerdo a lo que dice la profesión económica, los dólares que tiene el gobierno en su poder y las distintas estrategias del ministro Caputo le permitirían llegar a las elecciones con esa variable controlada y con una inflación en descenso. Por supuesto que esto hay que siempre tomarlo con la condicionalidad que tiene la débil economía argentina. Pero en principio, insisto, la profesión económica sostiene que con los dólares recibidos y con esta estrategia de liberación parcial del cepo podría darse el escenario que más quiere el gobierno, que es llegar a las elecciones con la inflación más controlada. Exactamente. Si pudiese empezar con la inflación por lo menos de julio, agosto, septiembre, para el gobierno sería la mejor manera de llegar al desafío electoral del 26 de octubre. Obviamente que el reordenamiento macroeconómico, controlar la inflación es fundamental, entiendo, para empezar a programar o a proyectar a futuro. ¿Vos entendés que hay algún indicio ya de reactivación, que hay sectores que se están moviendo? Ayer hablaba con el presidente de Acara y él justamente planteaba que por lo menos en Tandil, en esta región, es un buen momento, es un momento de mucha expectativa. Sí, la industria automotriz y todo lo que está vinculado con la venta de autos está en estándares muy por arriba del año pasado. Para ponerlo en números, el año pasado se vendieron 400.000 automóviles y las proyecciones para este año son cerca de 600.000. Algunos inclusive lo dan un poquito por arriba. Sí, más, creo que nos dijo más, mira. Sí, por eso. Obviamente debe tener los números mucho más finos de lo que lo tengo yo. Lo mismo pasa con las motocicletas, etcétera. Ahora, la recuperación es muy dispar de acuerdo a los sectores. Como estamos diciendo, todo lo que está vinculado con autos y motos anda muy bien, el sector financiero anda muy bien,
vía una mejor cosecha, también el complejo agroalimentario, pero con matices. Hay otros sectores que no están tan bien. La construcción sigue sin recuperar. ¿Que depende de la obra pública exclusivamente? Y exclusivamente no, pero en buena medida depende de la obra pública y esa sigue sin recuperarse. Y después en materia de consumo tenemos cuestiones dispares. Marzo, que son los últimos datos conocidos, no han sido buenos en lo que refiere al tema de supermercados, etcétera. Es como que ahí va y viene. Crédito hipotecario, por otro lado, están dando bien, aunque parte de un piso muy bajo. Entonces, es muy difícil. A veces la gente te pregunta, che, ¿cómo estamos? Y yo te digo, mirá, decime quién sos. Claro, depende del sector. Y vemos cómo estamos, porque claro, no es que todos están de la misma manera. Pueden venir algunos y te dicen, no, es un desastre. A ver, la industria no anda bien. Sobre todo la industria que está radicada o en el conurbano bonaerense o en los parques industriales del norte del país. Bueno, ¿por qué? Porque el dólar está barato y eso fomenta la importación, además de otras medidas de apertura, y esos sectores industriales tienen una baja performance. Algunos tienen dificultades muy puntuales, hemos visto empresas como Celulosa, que han manifestado tener inconvenientes para hacer frente a su deuda, o también alguna compañía específica del rubro energético. Entonces, lo que vemos es eso, ¿no? Una disparidad en materia de la fortaleza de la recuperación. ¿Y vos tenés expectativas en general que estos sectores que están mostrando ya cierta recuperación puedan extenderse al resto de los sectores? Para eso me parece que se requieren dos elementos, y los dos tienen que ver con octubre. Primero, el resultado electoral a nivel nacional. Y segundo, si ese resultado electoral, sea cual fuere, permite y continúe esta política de tranquilidad en la relación peso-dólar. La estabilidad es muy importante. Si a partir de octubre el gobierno se ve obligado a cambiar nuevamente su estrategia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era fortalecer las reservas vía compras por parte del gobierno, compra de dólares me refiero. Y hasta el momento no lo está haciendo. Entonces algunos especulan y dicen, bueno, pero si llegan a octubre consumiendo buena parte del préstamo que les ha dado el Fondo Monetario, después pueden tener problemas. El gobierno dice, no vamos a tener ningún tipo de problema. Por supuesto que todos los gobiernos tienen que transmitir ese tipo de mensaje, pero lo relevante va a ser cuál va a ser la estrategia cambiaria después del mes de octubre, en virtud de lo que suceda con las elecciones y en virtud de lo que suceda con la estrategia que el gobierno se está dando de tratar de tener el dólar lo más quieto y, de acuerdo a lo que el propio presidente dice, lo más bajo posible. Aquello que ha dicho Javier Milei en reiteradas oportunidades: nosotros vamos a comprar dólares cuando estén 1.000, antes no. Entonces esto también genera una discusión, porque algunos dicen, uy, buenísimo, un dólar a 1.000 es un dólar más bajo, eso favorece la capacidad de ingreso porque muchos productos y servicios que uno consume están compuestos dolarizados, de dólares, y si bajan, está buenísimo. Y otros dicen, no, pero eso nos va a impedir exportar o nos va a someter a una competencia en la que no estamos en condiciones de salir airosos. ¿Por qué? Porque aunque el dólar esté barato, hay otros precios de la economía, por ejemplo los impuestos, que sería un precio, un costo de la economía, que siguen altos y no nos pondrían en una situación muy favorable para adelante. Así que estas son las discusiones que me parece que vamos a escuchar intensificadas en los próximos meses. Ahora, Gustavo, ¿entendés que la gente, el ciudadano en general, sigue acompañándolo, sigue acompañando al gobierno nacional, teniendo en cuenta que los salarios, si bien se han ido recuperando en relación con la inflación, pero han partido de una base bajísima, vienen súper retrasados? Pese a esta situación, igual lo acompañan al gobierno, que todavía se mantiene la expectativa, que la gente está dispuesta a hacer el esfuerzo, a sostenerlo. Yo te diría, de acuerdo a lo que dicen distintas encuestas, a lo que da el índice que es muy seguido de la Universidad Torcuato Di Tella de confianza en el gobierno, etcétera, que el apoyo se divide metro más, metro menos, porque eso va variando mes a mes, en miti-miti. Hay una mitad que tiene ganas de que esto le vaya bien y confía que le vaya bien. Esa mitad, algunos dirán, no, pero ahora está en el 42. Bueno, no importa, digamos, pero a veces están en el 50 y pico, a veces están en el 42. Pero la mitad de la población dice, a lo mejor no me va tan bien, pero quiero que le vaya bien. Y la otra mitad dice,
esto no va a salir bien. Y eso tiene bastante, me parece, bastante lógica con la historia argentina de cualquier gobierno. Generalmente a los gobiernos que le va bien, ¿no? Cuando llegan a elecciones no sacan el 70% de los votos ni el 80%. Pensemos, por ejemplo, en el mejor momento de Cristina Fernández, año 2011. La economía crecía al 10, al 11%, volaba el consumo, etcétera, y sacó una reelección con 54 puntos. Es muchísimo, pero son 54. El otro 46 se oponía. Lo que facilitó la victoria es que ese 46 estaba fragmentado. En el año 2007 ganó ella con el 45. En el en 1995 Menem ganó su reelección con el 50% y el otro 50% estaba en contra. Entonces lo que señalo es que cuando uno menciona el concepto gente, después lo desagrega y se da cuenta que hay dos culturas en la Argentina que, aunque hoy no se puedan traducir específicamente en partidos concretos, responden más o menos a los mismos intereses y a los mismos gustos. Hay una parte de la población argentina que ve al Estado como un problema y otro que lo ve como una solución. Hay unos que ven a la protección como una política sana y hay otros que lo ven como una política ruinosa. Están algunos que entienden los valores más del mérito, lo que llama la meritocracia, y los otros hacen énfasis en la solidaridad. Esos dos mundos de la Argentina, como culturas, son muy estables, aunque sus representantes no siempre lo sean. A ver, lo planteas en términos casi de opuestos. ¿Eso es la grieta? Sí, exactamente. Esa es la grieta, a mi criterio, por supuesto, que no pretendo tener la verdad, es solamente una interpretación, ¿no? Pero lo que digo es, esa es la grieta sociológicamente hablando. Claro. Esa es la grieta en lo que... Pero podemos convivir aún con esa grieta. Bueno, la idea es que independientemente... O sea, ¿cuál es la idea? Que la grieta se vaya afinando y que suceda lo que sucedió durante mucho tiempo en otros países del mundo, etcétera, donde pueda haber, vamos a usar términos que a lo mejor no se adaptan perfectamente a la Argentina, donde pueda haber una centro derecha y una centro izquierda que tienen sus matices, que tienen sus diferencias, pero que no discuten algunas cuestiones centrales. Algunos se ilusionan en la Argentina diciendo, mira, no importa si sos peronista, radical, libertario o lo que sea, pero en la medida que respeten la idea de la prudencia fiscal, del equilibrio presupuestario, etcétera, después, bueno, con lo que te quede, unos gastarán más en obra pública y otros utilizarán esos recursos para otra cosa, o para bajar impuestos. Esas discusiones serían válidas. El tema es que los antagonismos, yo diría hoy en la Argentina, pero también en buena parte del mundo, en el mundo, en realidad, de una manera discursiva muy fuerte, ¿no? Es decir, con adjetivos casi agresivos, con cosas que muchas veces pasan a palabras muy ofensivas, pero creo que para ver si este juego va a ir decantando hacia una forma, si se quiere, más moderada, vamos a tener todavía que esperar mucho tiempo. Sobre todo no creo que se dé en un año electoral donde el incentivo justamente está más a competir que a cooperar. Sí, el tema que el año que viene tenemos un año de descanso y el otro tenemos otra vez elecciones. Entonces, sí, o sea que estamos vos sabés muy bien que la noche del exactamente, y que la noche del 26 de octubre de este año, cuando tengamos los resultados, van a empezar las especulaciones. Se va a presentar el presidente a la nación. ¿Quién va a ser el referente de la oposición? Es decir, parece que la vida es simplemente el paso de una elección hacia otra, y eso es casi imposible de evitar, al menos entre ustedes como periodistas, nosotros como analistas y un sector muy politizado de la sociedad vive ocultando permanentemente. La última, pero nos queda muy poquitito y no queremos entretenerte mucho más. Claudio, ¿qué análisis haces respecto de la performance del peronismo en lo que se vio en las elecciones del domingo pasado en provincias, de lo que se ve en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con esta también aparente disputa de poder entre Cristina y Kicillof? El peronismo está en una crisis machaza. La vimos, después de la derrota, entiendo, de... Sí, ¿no? Por supuesto, después de la derrota del 2023, pero además veamos estos resultados electorales en distritos como, por ejemplo, Salta, Jujuy, San Luis, Chaco, que eran muy favorables al peronismo históricamente, y donde ahora, inclusive en algunos, ha salido tercero. O segundo muy, muy lejos.
Entonces, consecuencia en algunos distritos de la intervención de Cristina Fernández como titular del Partido Justicialista, que en realidad contribuyó más a dividir al peronismo en esos distritos. Entonces ahí me parece que hay un problema serio que lo vamos a ver también en otras provincias. Fijémonos que en Santa Fe, para las elecciones de constituyentes, el peronismo fue dividido en 3. Y hay otras provincias del interior, como Mendoza, o como Neuquén, o como Río Negro, donde hay partidos, en el caso de Mendoza el radicalismo, pero en otros casos partidos provinciales, que dejan muy postergado al peronismo. Entonces se da la paradoja de que el peronismo es fuerte en el AMBA, el peronismo kirchnerista. De hecho está la posibilidad de que Santoro pueda a lo mejor tener el primer lugar en la elección del domingo, o que Cristina, si fuese candidata en la tercera sección electoral, tenga un buen caudal de votos, pero a medida que te vas alejando de AMBA, el peronismo se debilita. Eso es un poco lo que están observando, que no crees que se revierta, digamos. No, este año seguro que no. Este año, ya con las elecciones prácticamente, no digo encima, pero casi. Este año va a evidenciar con mayor fuerza la crisis. Y va a dejar instalado para el 2026 y el 2027, si esa crisis tiene posibilidades de reorganizarse alrededor de el peronismo siempre igual. Nueva o no. Claudio, bueno, Gustavo, perdón. Sí. Sí. El peronismo es una cultura de poder muy fuerte, pero que cuando tiene derrotas genera discusiones muy importantes, porque cuando no tiene un liderazgo claro y firme, y más allá de que Cristina sigue siendo una figura importante, no tiene el liderazgo de otro momento y de otra época, como por ejemplo para unificar y subordinar partidos peronistas del interior, bueno, se dan las discusiones de la manera que se dan, ¿no? Que son muy intensas, que implican rupturas, y que, bueno, habrá que ver si se pueden saldar o no, pero insisto, veo muy difícil que a nivel nacional se salden este año. Más que difícil, este año lo veo imposible. Gustavo, te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación. Bueno, mañana vas a estar en la ciudad de Tandil, es para un evento en realidad cerrado, así que no es que podemos invitar a todo el mundo, porque no, pero bueno, te pudimos escuchar acá a través de la 104.1. Gracias por esta comunicación esta mañana con la radio del Eco de Tandil. Gracias a ustedes, que tengan buen día.